Bienvenidos al tercer y último video acerca de el verbo. Como se habrán dado cuenta en los videos anteriores, el estudio de esta categoría gramatical no es tan compleja, si tomamos en cuenta que utilizamos los verbos todos los días. O si no, intenten contarle las últimas noticias o explicarle cómo avanzar de nivel en un juego a un amigo. En este último video estudiaremos 3 contenidos. Estos son la conjugación en voz pasiva, los verbos con 2 participios y los verbos defectivos. Empecemos con la conjugación en voz pasiva. Como ya repasamos en el video anterior, la voz de un verbo indica si el sujeto es el que realiza la acción expresada o es el que la recibe. Recuerden la oración: el niño pintaba la casa. El niño expresaba la acción, en cambio, era una voz pasiva cuando recibía la acción. La casa era pintada por el niño. En el primer caso, cuando el sujeto realiza la acción, se trata de la voz activa, como en yo amo, o la oración que les acabo de explicar. En el segundo caso, cuando el sujeto recibe la acción, estamos ante la voz pasiva. Por ejemplo, yo soy amado. La voz pasiva se construye con el verbo ser, a veces con estar, que por eso reciben el nombre de auxiliares, seguidos del participio del verbo que se conjugará. Veamos este modelo de conjugación del verbo amar en algunos tiempos del modo indicativo. Acá solo tenemos 8 de los 10 tiempos del modo indicativo. En el presente, el verbo auxiliar ser está conjugado como soy. A esto se agrega el participio amado. Recuerden las formas no personales del verbo, que el participio es una de ellas. También el pretérito imperfecto. Tenemos el auxiliar ser conjugado como era más el participio amado. Y así sucesivamente. Con los tiempos compuestos pueden ver que cada conjugación acá está compuesta por 3 verbos. El auxiliar haber conjugado, el auxiliar ser, esto es lo propio de la voz pasiva, tener el verbo ser como un auxiliar más el verbo en participio. Concluyendo entonces, los verbos que se conjugan en voz pasiva son aquellos que indican que el sujeto es el que recibe la acción, como en el caso de yo soy amado. Nuestro siguiente tema es el de los verbos con 2 participios. Y quiero empezar este tema preguntándoles: ¿es correcto gramaticalmente decir la expresión hemos imprimido el documento según sus especificaciones? ¿Correcto o incorrecto? Pues la respuesta es que es correcto gramaticalmente, aun cuando para nosotros es un registro vulgar o coloquial. En realidad es aceptado por la RAE. Recordemos lo que hemos aprendido, pues que los participios son formas no personales del verbo que pueden realizar la función de un adjetivo y cuyas terminaciones son ado en la primera conjugación e ido en la segunda y tercera conjugación. Entonces, quedamos en que terminan en ado o en ido. Sin embargo, primero quiero agregar que así como hay conjugaciones irregulares,
lo mismo pasa con los participios. Tenemos participios regulares e irregulares. Entonces, los regulares son los que ya conocemos. Ejemplo, sacrificado o transcurrido. Algunos ejemplos de conjugaciones irregulares de participios son el verbo abrir, cuyo participio correcto es abierto, no abrido. Morir, cuyo participio es muerto, no morido. Hacer, cuyo participio es hecho, no ha sido. Disolver, cuyo participio es disuelto. Decir, cuyo participio es dicho. Ver, cuyo participio es visto. Y volver, cuyo participio es vuelto, entre otros muchos verbos. Ahora existe una serie de verbos que se caracteriza por aceptar los dos participios, uno regular y otro regular. Tal es el caso del verbo bendecir, cuya conjugación regular es bendecido, pero que también es aceptada su conjugación irregular, bendito. Recordemos que no es así con todos los verbos. Ya dijimos que el verbo abrir acepta una conjugación irregular abierto, más no una conjugación regular. No podemos decir abrido, no es correcto. Sigamos entonces con los verbos con dos participios. El verbo freír acepta una conjugación regular, freído, y una conjugación irregular en frito. El verbo proveer acepta una conjugación regular, proveído, y una irregular con provisto. Y por último, con esta lista tenemos el verbo imprimir, que es el que nos causó la interrogante al principio del tema, que ahora sabemos que está aceptada su conjugación regular imprimido, tanto como su conjugación irregular impreso. De nuevo, estos solo son algunos ejemplos de verbos que aceptan dos participios, verbos cuyo participio es irregular. Y ahora vamos a nuestro último tema acerca del verbo, y son los verbos defectivos. ¿Cómo definimos estos verbos? Pues son aquellos que no pueden conjugarse en todos los tiempos verbales. Ojo, no pueden. Recordemos que los tiempos presente, futuro, el condicional, el pretérito es sinónimo de pasado. Esto ocurre por dos razones. El hecho de que no puedan conjugarse, porque son verbos que acompañan a sujetos que son cosas y por ello solo tienen forma de tercera persona. Ejemplo, el verbo acontecer carece de la primera persona del singular. No es posible decir yo acontezco. Podemos decir que un evento acontece, tercera persona, pero no es válido decir yo acontezco. Lo mismo con el verbo abolir. Solo se conjuga con las formas en i. No es posible decir yo abolo la ley. Solo yo abolí la ley. Los verbos defectivos están compuestos por dos subclases. Veamos. Una son los verbos llamados unipersonales, que también se conocen como impersonales, ya que solo se conjugan en la tercera persona del singular. Recordemos que la tercera persona del singular está compuesta por los pronombres él y ella. En la mayoría de estos casos pertenecen a fenómenos de la naturaleza como amanecer, atardecer, llover, nevar, etc. Tenemos también el caso del verbo haber, que solo puede conjugarse como hay.
La otra subclase es la de aquellos que solo se conjugan en la tercera persona del singular, recordemos él y ella, y también en la tercera persona del plural, ellos, ellas, porque su significación no es compatible con sujetos de persona. Así en el caso tenemos los verbos suceder, acaecer, acontecer. Pues ya con esto terminamos los verbos defectivos y todos los temas acerca del verbo. Les agradezco su dedicación al estudio de estos temas. Como les dije, en otro momento pueden parecer un poco engorrosos, pesados, pero si nos ponemos a pensar, usamos los verbos todos los días, cada momento que nos comunicamos. Por último, su tarea es resolver este reto de campo. Veamos.